Fue admirado por su ingenio y agudeza, por el mismísimo Miguel de Cervantes, en los primeros versos que introduce en el Quijote. Alabado por Collado del Hierro y Lope de Vega, entre otros muchos. Hoy presentamos al ilustre Juan de Sesa, o más conocido como Juan Latino, primer catedrático negro de la historia. Ocurrió en España. Allá por el siglo XVI, en el sur de la península y, en concreto, en el reino de Granada, se concentraba el mayor número de esclavos. Eran berberiscos y negros traídos de África. Se vendían sobre todo en los mercados de Sevilla y Córdoba y circulaban por toda la península con progresivo aumento de demanda. Los esclavos negros llegaban a Sevilla por vía marítima o por tierra desde Portugal, país que fue clave en este aumento del comercio de esclavos al alcanzar en el siglo XV las costas de Guinea. En este ambiente de efervescencia religiosa, política, social y cultural, aparece la figura de un personaje procedente de la clase social más baja, la esclavitud, y de unas características físicas no apropiadas para su promoción social de la época. Ante las noticias contradictorias acerca de su origen y fecha de nacimiento, contamos con el testimonio del propio personaje, quien en los preliminares de su obra dice así: Juan Latino, cristiano etíope, traído desde Etiopía cuando era niño, esclavo del excelentísimo invencible Gonzalo Fernández de Córdoba, duque de Sesa, nieto de Gonzalo el gran capitán de las Españas, por él mismo alimentado con la leche de la infancia, al mismo tiempo que educado e instruido a su lado en las artes liberales desde la ignorancia, y finalmente obsequiado con la libertad. Recibió para regirla en Granada el ilustrísimo y reverendísimo Pedro Guerrero, arzobispo muy sabio sin duda alguna, la cátedra de gramática y de lengua latina de la Santa Iglesia de Granada, que dirigió felizmente durante 20 años, en Granada, en el año 58 de su vida. Como ya narró el propio Juan Latino, llegó a muy corta edad desde Etiopía. Basándonos en los datos, nació en el año 1518. Pasó sus años infantiles en Baena, junto a Gonzalo, hijo de Luis Fernández de Córdoba y Elvira. Después, se trasladaron a Granada. Luis, durante el cumplimiento de su deber como embajador ante la Santa Sede, murió de forma repentina, heredando así su hijo Gonzalo todos los títulos, que por aquel entonces tenía 5 o 6 años, algo menor que Juan Latino. No demasiado tiempo después, Elvira, madre de Gonzalo, también murió, quedando este huérfano de padre y madre. Gonzalo y Juan Latino crecieron juntos y se educaron, con las diferencias propias de su categoría, también juntos, de lo que indudablemente nació un preciado y fraternal vínculo. Conforme Juan Latino crecía, daba muestras de mayor inteligencia y, silencioso y atento, asistía con su amo Gonzalo a las primeras lecciones que un maestro bueno y paciente daba al revoltoso huérfano. Este maestro observó con atención la gran capacidad e interés que Juan poseía, y disfrutando teniéndolo como condiscípulo, aprovechó tal suerte que pronto cedió a sus señores a dedicarlo al estudio de las letras, aunque el propio Juan Latino había mostrado su disposición a estudiar medicina. Con gran aprovechamiento siguió Juan los estudios de humanidades y alcanzó el grado de bachiller en febrero de 1546, a los 28 años de edad. Si consiguió esa graduación a una edad avanzada con respecto a sus condiscípulos, es comprensible por las circunstancias de su vida, ya que todavía era esclavo y no podía dedicarse de lleno a las tareas académicas. Es razonable pensar que a sus conocimientos y habilidades
diestro manejo de los instrumentos musicales, incluso una voz educada y agradable, se unirían las maneras cortesanas y humanísticas aprendidas en la casa ducal de su señor. Tal educación le brindó al latino indudablemente la posibilidad de relacionarse con gente de clase elevada. Pocos matrimonios se unieron a través del afecto y del cariño en aquella época. Bien sabemos que uno de esos casos tuvo a Juan Latino y a su esposa como afortunados. Se conocieron, como no podía ser de otra manera, por petición del licenciado Carlo Val, el cual le pidió a Juan que le diera clases de música a su bella hija Ana. De las clases diarias surgió un romance entre ambos que dio lugar a posterior boda, aunque en un principio tal vez se opusieran a la misma el padre y los hermanos de Ana. La boda debió celebrarse entre 1547 y 1548, teniendo el latino 30 o 31 años. Los datos apuntan a que su amo y amigo Gonzalo lo liberó de su esclavitud cuando se casó con Ana. De dicha unión nacería Juana. Aunque quedan registrados 3 hijos más en los libros de bautismo de las parroquias de San Gil y Santa Ana. Continuando con su vida profesional, nuestro poeta daba clases en un estudio propio, donde contaba con numerosos alumnos, por la fama de buen profesor que tenía. Por ello, el arzobispo Pedro Guerrero quiso ponerlo al frente de la Cátedra de Gramática de la Santa Iglesia Catedral en 1556. Convirtiéndose así en el primer negro en la historia en obtener una cátedra. Sobre su muerte, se sabe que fue enterrado en la iglesia granadina de Santa Ana y San Gil, y que en un incendio, ocurrido mucho después de su fallecimiento, destruyó las actas de inhumación entre 1596 y 1599. Según cronistas de la época, Juan tenía más de 90 años cuando vivía retirado de la vida pública por causa de una enfermedad de la vista, posiblemente cataratas que le causaron completa ceguera. Cabe destacar la singularidad de que Juan Latino fue la primera persona de raza negra que publicó un libro en imprenta. De sus brillantes cualidades hay que destacar su capacidad de educador, de maestro, como él mismo se llamaba, y le llamaban sus contemporáneos, sus dotes de escritor en una lengua difícil, la latina, de ahí su sobrenombre, y su más que posible influencia en los círculos literarios y académicos de la Granada del siglo XVI. Latino fue el primer hombre de color que publicó en latín obras poéticas en época moderna. Juan de Sesa, o Juan Latino, esclavo que fue de Gonzalo Fernández de Córdoba, tercer duque de Sesa, podría ser considerado una de las figuras más interesantes del humanismo español. Y cabría aventurarlo del europeo. Llenó, en efecto, una página importante de la cultura y de la enseñanza en Granada, siendo en la época motivo de positiva expectación por sus características personales. Desde la situación más humilde e infrahumana, llegó a alcanzar con gran esfuerzo personal y con una inteligencia y gracia dignas de admirar, un lugar prominente en la sociedad de su tiempo. No obstante, en tal ascensión hay que reconocer, sin duda ante todo, la generosidad de su dueño y señor, nieto y homónimo del gran capitán, así como la mediación de los personajes más influyentes. Así fue como Juan pasó de ser esclavo a catedrático, marcando la historia para siempre. La Universidad de Granada lo tendrá eternamente presente. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Puedes dejarme en los comentarios tu opinión y sugerencias para el canal.